Buen día, jóvenes. Después de haber pasado ya o haber superado ya el segundo parcial, vamos a iniciar nuevamente con el contenido del programa del curso. Y en este caso nos toca ver la parte final que corresponde al examen final. De esa cuenta quiero pedirles a cada uno de ustedes, tanto a la sección A como a la sección B, que la explicación que yo voy dando, ustedes la puedan nuevamente escuchar utilizando su código procesal penal. Cualquier duda, pues me la hagan llegar. Esta es la clase que corresponde al 8 y 9 de mayo del presente año. Me quedó un tema que considero importante podérselos explicar y después ya pasamos a lo que corresponde al tema de los actos conclusivos. Previo a ello, quiero primero tomarme unos minutos para explicarles el tema de los obstáculos a la persecución penal en la etapa preparatoria. Considero viable e importante tomar en cuenta este tema, toda vez que estos obstáculos los encontramos regulados en el artículo o desde el artículo 291 al 296, y no son más que aquellas instituciones en las cuales en un momento determinado usted como sujeto procesal puede obstaculizar esa persecución penal a través de los institutos procesales, como es el antejuicio, que sería uno. El otro sería la cuestión prejudicial, y el tercero sería las excepciones como obstáculos a la persecución penal. Excepciones sería el punto. Dentro del tema del antejuicio, yo lo explicaba en un momento en clases, que se refiere a aquella acción o aquel derecho que tiene un funcionario público de no ser perseguido penalmente sin antes no haber sido despojado de esa inmunidad a la cual él está investido, y de esa cuenta proceder penalmente en contra de ese funcionario que goza de ese privilegio. Yo les recomiendo a ustedes que lean la ley en materia de antejuicios, así se llama, ley en materia de antejuicios. Ahí ustedes van a verificar quiénes son todos aquellos funcionarios públicos que gozan de ese derecho, y quiénes son o qué órgano jurisdiccional o juez, por decir así, es el competente para conocer ese antejuicio. A manera de ejemplo, pues tenemos como funcionarios que gozan de ese derecho, hay diputados o los diputados, los presidentes y vicepresidentes de los 3 organismos del Estado, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, ministros de Estado, secretarios, encargados del despacho, secretarios de presidencia, procurador de los derechos humanos, fiscal general, procurador general de la nación, magistrado de Corte de Apelaciones, y así sucesivamente. En la ley de antejuicio ustedes van a encontrar, incluyendo hasta los alcaldes. ¿Dónde lo tenemos regulado? En el artículo 293. Lo que nos dice el artículo 293, que este es un privilegio que tiene un funcionario público y por lo cual tanto no se puede realizar una persecución penal, sino previo a eso hay que despojarlo de esa inmunidad
a la que él está investido. ¿Cuál es el trámite del antejuicio? Pues primero partamos de que para desarrollar o llevar a cabo ese procedimiento es necesario que exista una denuncia de una persona que se considere agraviada por la comisión de un acto o una omisión que igualmente se encuadre como delito y que por supuesto este fue cometido por un funcionario sujeto a antejuicio. Esta denuncia se puede presentar ya sea ante el Ministerio Público o ante un juez competente. Si la denuncia se presentara al Ministerio Público, de inmediato el Ministerio Público lo va a remitir a un juez. Lógicamente es un juez de la jurisdicción, ¿verdad? Si se presenta un antejuicio en San Benito, pues se va a procedir ante un juez de San Benito, de primera instancia, por supuesto, no de paz, primera instancia. Y este juez inmediatamente lo va a cursar o lo va a remitir a la Corte Suprema de Justicia o a la sala, depende del funcionario, como les decía, que esté siendo denunciado. Por eso es importante que ustedes se refuercen o se refuercen este contenido con la ley en materia de antejuicio. Si la persona agraviada lo presenta o presenta esa denuncia directamente ante un juez, pues lógicamente el juez tiene que hacer el mismo procedimiento, remitirlo a donde corresponda, al órgano superior, ya sea Corte Suprema de Justicia o magistrados de sala. Este órgano jurisdiccional, quien recibe ya la denuncia en sí, que puede ser una sala de apelaciones, como les digo, depende del funcionario, va a nombrar un juez pesquisidor. ¿Qué es un juez pesquisidor? Es aquel encargado de citar al funcionario antejuiciado contra quien se está presentando el antejuicio, escuchar al agraviado y recabar todos aquellos medios que le permitan tener un panorama y determinar al final si debe o no ser procesado penalmente. Él no lo va a hacer, él solo va a determinar si a su parecer debe darse lugar a una investigación a través de un proceso penal. Por lo general la ley dice en materia de antejuicios que el juez pesquisidor tiene un tiempo o un plazo de 60 días para hacer este tipo de investigación. Una vez él ya finalizada esa investigación o esa pesquisa, va a enviar el expediente nuevamente al órgano encargado, en este caso si fue la sala, la corte, el expediente, si fue a la sala, lo va a remitir a la sala con un informe circunstanciado de todo lo que él verificó. Él en su dictamen puede decir, o en su resolución que emita, puede decir que da al lugar o no al lugar a perseguir penalmente al funcionario denunciado. Si bien es cierto, el juez pesquisidor tiene la facultad de recomendar sí que se le despoje de la inmunidad o del antejuicio, también puede decir que no al lugar a que se le despoje el antejuicio. Esa es una recomendación que va a hacer él en su circunstanciado, pero que es al final la sala la que va a resolver y va a determinar si da lugar o no a formación de causa, así le llaman. Si da lugar a formación de causa, se le despoja de esa inmunidad y va a ser investigado como cualquier particular. Si la sala dice que no da lugar a formación de causa, entonces el expediente se archiva y él continúa
en la misma situación gozando de la inmunidad. Ese es en sí el antejuicio. No entro a conocer aquí recursos porque esa resolución o esa investigación del juez pesquisidor y lo que él recomiende no es materia de ningún recurso, no es materia de apelación, porque es solo para conocer si es factible desvestirlo de esa inmunidad que él está protegido como funcionario del Estado. Paso ahora al siguiente obstáculo. Ya vimos el antejuicio, ahora paso a ver la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial la encontramos en el artículo 291 y 292. Previo a explicar la cuestión prejudicial, quiero indicarles que en esta oportunidad sí voy a tratar de extenderme por lo menos una hora en la explicación, porque todavía tenemos mucho contenido y considero que en el tiempo que nos queda de clases poder agotar el tema, y de esa cuenta ustedes pues lógicamente puedan tener el conocimiento y todo el contenido del curso, ¿verdad? Entonces les pido de favor no se me vayan a desesperar cuando ustedes estén escuchando el audio, porque se lo estoy de una vez notificándoles para que vean que no va a ser de media hora ni de 35, sino aproximadamente de una hora. Continúo. La cuestión prejudicial, les decía que no es más que aquella persecución penal que dependa exclusivamente del juzgamiento de una cuestión previa, que debe ser resuelta en un proceso independiente. Les voy a explicar de manera sencilla con ejemplos para que ustedes me puedan captar la cuestión prejudicial. ¿Quiénes pueden plantear esta cuestión prejudicial? ¿Y ante quién se interpone? Ahí lo encontramos en el artículo 292, donde nos dice la existencia de esa cuestión prejudicial puede ser planteada ante el tribunal por cualquiera de las partes. ¿Quién va a interponer la prejudicialidad? Generalmente lo plantea el abogado defensor. Generalmente, eso no quiere decir que no lo pueda plantear el Ministerio Público. ¿Cómo se presenta esta cuestión prejudicial? En 292 se presenta por escrito, con argumentos y fundamentos jurídicos, por supuesto. Toda esta cuestión se tramita a través de la vía de los incidentes, la cuestión prejudicial. ¿Cuáles son los efectos que conlleva esa petición de la cuestión prejudicial? Pues lógicamente suspender la persecución penal. Vamos a ver. La cuestión prejudicial se refiere cuando en un proceso penal que se plantea, también hay un proceso civil sobre el mismo hecho en discusión. Por lo tanto, se tiene que primero resolver o dilucidar la situación jurídica de un proceso o del proceso interpuesto en materia civil para poder posteriormente conocer el proceso en materia penal. No puede haber, recuérdense aquel dicho de la doble persecución. No puede haber una persecución en materia penal y un proceso, una demanda en materia civil por un mismo bien jurídico tutelado en un momento dado violentado. Por ejemplo, existe una persona que tiene posesión. No hablemos de escritura pública, hablemos de derechos de posesión. Tiene su terreno y como él se considera
porque tiene un documento que lo acredita como propietario, él lo utiliza y se pone a sembrar. Porque él dice que tiene derecho, porque él es el dueño, tiene derecho a hacerlo. Porque él se cree verdadero poseedor o propietario de ese bien. Pero resulta que él viene y se da cuenta que ese inmueble que existe una siembra y que hay una persona que está queriendo cosechar, porque él se consideró dueño, que tiene documentos que lo acreditan, y usted se entera porque también usted se considera dueño y presenta una denuncia por el delito de usurpación agravada. Ese sería el tipo penal, usurpación agravada, porque usted demuestra que tiene un documento privado de declaración jurada de derechos de posesión, los mismos documentos que tiene el otro que ya sembró en esa propiedad. Entonces tenemos dos propietarios. Un juez de primera instancia no puede venir y resolver un proceso juzgando a uno por la pretensión del otro, porque al ver la documentación ambos tienen documentos que los acreditan como propietario o legítimo propietario del bien. Entonces viene en este caso la parte sindicada en materia penal, porque como él sembró, porque se cree dueño, porque tiene documentos que acreditan la propiedad, pero como se entera que hay una denuncia penal por usurpación agravada en contra de él por la otra persona que también se considera dueño porque tiene documentos, entonces él viene y dice, momento, viene el sindicado en materia penal y se va a un juzgado de materia civil y plantea una cuestión prejudicial, porque él va a señalar que también tiene un documento consistente en una declaración de derechos de posesión del inmueble en conflicto. Es decir, ambos documentos están sin registro de la propiedad, porque eso nada más es un derecho de posesión. En este sentido, entonces, como les decía, el órgano jurisdiccional se encuentra en un punto que no puede procesar libremente a la persona que se dice que ocupó el inmueble, porque los dos acreditan la propiedad, tanto el sindicado como el agraviado. Entonces tiene que irse un juicio en materia civil para que un juez, a través de las diligencias que va a practicar, él va a determinar a quién le asiste o quién tiene un mejor derecho de posesión. Y de esa cuenta estaríamos hablando de una cuestión prejudicial, porque hay un mismo bien en conflicto en dos procesos. No puede ser. Tiene que primero resolverse la situación legal en un órgano jurisdiccional de materia civil. Otro ejemplo sería: a una persona la procesan y le certifica al juez de familia por el delito de negación de asistencia económica. Resulta que ya en materia penal, el abogado defensor del sindicado, al verificar el proceso al cual él tiene derecho a verificar y verlo, se da cuenta que no existe aquel requerimiento que le hace el ministro de ejecutor, donde lo conmina al demandado en materia de familia a que pague las pensiones alimenticias que tiene atrasadas y en las cuales ya hay una sentencia firme. Entonces, inmediatamente usted, como abogado de su cliente, va a plantear una cuestión prejudicial, porque a él lo están persiguiendo penalmente, pero él en ningún momento ha sido requerido de pago de las pensiones alimenticias por parte del juzgado de familia. Por lo tanto, primero debe agotarse el procedimiento
del requerimiento dentro del juicio oral de alimentos. Posteriormente, si él lo paga, entonces ya nos iríamos a un juicio en materia penal, como lo es el delito de negación de asistencia económica. Ahí estaríamos con dos ejemplos explicando la cuestión prejudicial. La pregunta es, ¿cabe recurso en contra de esta resolución? Bueno, ya todos en el examen, pues no todos, pero por lo menos muchos citaron el 404, no así el numeral que correspondía a la falta de mérito. Entonces aquí encontramos que sí es apelable. Fundamento legal 404, numeral 12. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan obstáculos a la persecución penal. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está, numeral 12. No solo pongan 404 porque 404 tiene 13 numerales, se los he explicado. Y créanmelo, en un proceso penal, usted plantea una apelación por una violación, porque usted no está de acuerdo con la resolución atacando el fundamento del 404, tiene que indicar qué numeral es, porque si no, en serio, se los digo, ese recurso de apelación se lo rechazan, no le dan trámite porque usted no está fundamentando su petición. 404, Código Procesal Penal, numeral 13. Los autos y resoluciones que decreten la falta de mérito. Si solo pongo 404, no sé qué resolución estoy atacando. No sé porque no la estoy identificando. De este caso estamos hablando 404, numeral 12. ¿Cuál es el trámite? Ya lo sabemos, 3 días para que presentar ese recurso y el juez tiene que elevarlo a la sala. Eso en su momento lo vamos a explicar más a fondo. Y de ahí pasamos al tercero, que son las excepciones como obstáculos a la persecución penal. Artículo 294. Tenemos la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Aquí hay dos excepciones: extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. ¿Cuáles son las excepciones de incompetencia? Yo me iría a verificar específicamente a lo que expliqué allá todavía en clases, al artículo 56, en cuanto se refiere a la dilatoria o la declinatoria, y la inhibitoria, que es lo mismo, la incompetencia. Aquí no voy a atacar el fondo del proceso, sino solamente que el juez se inhiba de conocer porque no es competente para conocer ese proceso penal. Puede plantearse a lo largo de toda la etapa preparatoria. Hay dos maneras, como les explico, para resolver o para plantear esta incompetencia, ya sea que puede ser a través de las funciones denominadas declinatoria o la inhibitoria, la cual, como les expliqué, está en los artículos del 56 al 58. La excepción de falta de acción sencillamente es aquel recurso que usted va a plantear porque considera usted que el querellante adhesivo o la persona que se considera agraviada no le asiste ese derecho de solicitarle al Estado, es decir, en este caso al órgano jurisdiccional, que se administre justicia. Esa es una falta de acción. O sea, usted no puede venir y ser denunciado y perseguido penalmente por alguien al cual usted no le ha causado ningún agravio, no le ha violentado ningún derecho, no le ha violentado ningún bien jurídico tutelado.
De igual manera, no puede comparecer una supuesta víctima como querellante adhesivo, aduciendo que él es agraviado en ese proceso. Esa sería una falta de acción, sencillo. Y de ahí nos vamos a la excepción de extinción de la persecución penal o la pretensión civil. Eso ya lo vimos, es más, ya lo vimos en derecho penal. Lo tenemos en el artículo 32 del Código Procesal Penal, cuando hablamos de la muerte del imputado. Es decir, usted plantea una extinción de la persecución penal porque el sindicado ya murió. Hubo una amnistía, ya prescribió el delito, ya pagó el máximo de la pena de multa. Ahí se extingue la persecución penal. Plazo de prueba, porque se revocó la instancia. Y de igual manera lo encontramos en el artículo 101 del Código Penal, que repite por muerte del procesado del condenado, del 1 al 5. Por lo tanto, ahí plantea usted un obstáculo a la persecución penal por extinción de la persecución penal. Recapitulando entonces, dentro de los obstáculos a la persecución penal tenemos el antejuicio, tenemos la cuestión prejudicial y tenemos también los obstáculos a la persecución penal, que son tres: la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o la pretensión civil. Es apelable las excepciones a los obstáculos a la persecución penal por incompetencia, por falta de acción o por prescripción o extinción de la persecución penal. Sí es apelable. Fundamento 404, otra vez, numeral 12. ¿Puede plantearse casación? Sí. Eso lo explico más en el siguiente semestre, si Dios lo permite. Entonces, este tema me pareció importante explicárselos porque son los obstáculos que regula el Código Procesal Penal a la persecución penal. Finalizado este punto, pasamos a lo que nos conviene o interese, o a lo que sigue prácticamente. Recuerden ustedes que siempre voy a recordar las audiencias de primera declaración, porque esa es la guía. ¿Se recuerdan ustedes que en las preguntas, que no todos la contestaron, así como dice el artículo 82, pero que de igual manera lo vamos a recordar porque es parte para podernos guiar en esta parte que voy a explicar? ¿Se recuerdan ustedes que en el numeral 6, si no estoy mal, numeral 6, sí, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación? El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día para la audiencia intermedia, la cual dice deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Eso lo explicaba en clase, me recuerdo. Bueno, entonces se venció el plazo. Se nos venció el plazo de la persona ligada al proceso por robo agravado, 3 meses. Se nos venció el plazo por el delito de extorsión, máximo 6 meses, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal relacionado al plazo de la investigación. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Bueno, se venció el plazo y como en la audiencia de primera declaración se dijo, ahí quedaron notificados, les decía yo, las partes de la fecha que tiene el Ministerio Público para presentar el acto conclusivo. Entonces, ya el juez no tiene por qué estar recordándole al Ministerio Público cuando se vence el acto conclusivo, porque en la audiencia de primera declaración, ahí quedaron notificados en cuanto a esa fecha de presentar ese acto. Primero quiero comentarles
¿Cuáles son los actos conclusivos que puede presentar la Fiscalía? Bueno, tenemos, la doctrina menciona otros, pero que no son actos conclusivos. Yo voy a irme específicamente a los que sí tienen características de acto conclusivo y lo vamos a explicar. Primero tenemos como acto conclusivo la solicitud de apertura a juicio y formulación de la acusación. Ese sería uno, la acusación, que le llaman en términos así populares, acusación por la vía común, le llaman, ¿verdad? Entonces, esa es la primera que tenemos como acto conclusivo. La solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación. Segundo u otro acto conclusivo que se puede presentar, la solicitud de clausura provisional del proceso. 3. La solicitud de aplicación del procedimiento abreviado. 4. Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal. 5. Solicitud de aplicación de criterio de oportunidad. Y 6. Solicitud de sobreseimiento. Vean ustedes, esas son los 6 actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar al momento de haber vencido el plazo de la investigación. En este caso vamos a explicar el primero, la solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación. ¿Dónde encontramos fundamentado o regulado esta parte? En el artículo 332 bis. Recuerden entonces, les decía, ¿cuál es el objeto de esta etapa intermedia? El Ministerio Público debe presentar algunos de esos actos conclusivos que ya mencioné al haber finalizado la etapa de investigación. Como repito, puede ser 3 meses después o posteriores a haber procesado a una persona, es decir, haberse llevado a proceso y haberse dictado auto de prisión preventiva. O bien, dentro de los 6 meses, como les expliqué, si se hubiera dictado un auto de procesamiento y un auto de medida sustitutiva. Como les dije, esta fecha ya el Ministerio Público la debe tener en su agenda, porque ya no le van a notificar, porque ella fue notificada en la audiencia de primera declaración. Este memorial se presenta por escrito con copias de acuerdo al número de procesados. Por lo general, un memorial de acusación lleva un original y un duplicado que se quedan en la sede judicial, original y duplicado, porque los juzgados trabajan con original y duplicado, o sea, 2, más si hay querellante adhesivo, una copia para el querellante adhesivo, una copia para la defensa y una copia para el sindicado. Y si fueren varios los sindicados, así será el número de copias. Entonces pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Una vez presentado este acto conclusivo, las partes procesales tienen el derecho de ir al juzgado a que le proporcionen una copia de ese memorial de acusación que ya se presentó, y por supuesto los medios de investigación. ¿Por qué? Porque usted, como abogado defensor o como querellante adhesivo, va a examinar ese memorial de acusación, porque en la audiencia intermedia, que dice el artículo 82
que no debe discutirse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, en esa audiencia usted ya tiene que conocer qué es lo que el Ministerio Público está acusando y con qué prueba está sosteniendo esa apertura a juicio que está pidiendo. Porque esa es la que usted va a ir a atacar al momento de que se lleve a cabo la audiencia, en la cual tampoco usted va a ser notificado qué fecha es la audiencia intermedia que se va a discutir ese acto conclusivo, porque usted ya en el artículo, en la audiencia de primera declaración, como dice el artículo 82, numeral 6, usted ahí quedó ya debidamente notificado, y de igual manera el sindicado. Si él está gozando de medida sustitutiva, pues tiene que presentarse ese día, y si él está con prisión preventiva, pues se le mandará a traer allá a donde él se encuentra guardando prisión. ¿Vamos bien? Bueno. Existen otro tipo de acusaciones. Solo a manera de ejemplo, pero después se la voy a explicar. Por la vía común dice que está la acusación que decía vía el procedimiento abreviado, está la acusación en procedimiento simplificado, está la acusación que se presenta en el procedimiento para delitos menos graves, está la acusación que regula la querella en de acción privada, y está la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿Dónde lo encontramos? 465 ter del Código Procesal Penal. Pero ahorita voy a explicar, o estoy explicando, la acusación o la apertura a juicio y la acusación por la vía común. ¿Cómo se plantea esta acusación? 332 bis, ahí nos dice que debe ser por escrito. ¿Qué requisitos debe llevar esta acusación, este memorial de acusación? Eso es importante. Requisitos, aquí donde quiero quedarme. ¿Qué requisitos? Si ustedes, bueno, no ustedes, tienen que leer su Código Procesal Penal 332 bis y van a ver que dice, numeral 1, los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Y me voy a tomar un minuto solo para explicarles. Cuando ustedes vieron teoría general del proceso, se recuerdan ustedes que en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil están los requisitos que debe llevar la demanda. En el artículo 332 del Código de Trabajo están los requisitos que debe llevar una demanda en materia laboral. Y en el artículo 32, si no estoy mal, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, están los requisitos que debe llevar una demanda en materia administrativa o contencioso administrativa. Y en materia penal no hay requisitos cuando una persona es ligada a proceso. Entonces, teoría del proceso nos dice que los requisitos en materia penal son específicamente estos que estamos viendo ahorita, los que lleva el memorial de acusación, donde usted está solicitando la apertura a juicio en contra de esa persona sindicada. Sigo. Entonces, estos datos que son, usted va a identificar a la persona con su nombre, su edad, su nacionalidad, su profesión y otras características si usted las tuviera de él. Y el nombre de su abogado defensor, el lugar donde puede ser notificado y toda la cuestión. Numeral 1, inciso A. Numeral 1 dice el procesal penal. 2. Relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Aquí que vamos a incluir, sencillo, pero ya más analizado, ya más razonado, la imputación, el hecho que se le está imputando o que se le imputó al sindicado allá en la primera declaración. Solo que aquí ya no va a ser así como rápido, sino que aquí ya es analizado. Aquí usted tiene que verificar ciertos puntos importantes, porque aquí está el centro o el objeto del proceso penal. Sobre ese hecho que usted le va a imputar gira este proceso.
Recuerden ustedes que el derecho penal es de actos u omisiones. Y por eso es que se persigue a una persona, por los actos o la omisión que ha cometido, no por un derecho de autor. Entonces, ¿qué requisitos? Este es el punto del centro de la acusación. Aquí usted tiene que tener claridad de lo que aconteció, tiene que precisar de qué está acusando a la persona, aquellas circunstancias específicas de cómo cometió el hecho, la participación que tuvo esta persona acusada en el delito, el bien jurídico tutelado que fue violentado, el sujeto pasivo, es decir, quién fue la víctima, qué acción realizó, si fue una omisión o fue una acción, quién es el sujeto pasivo, o sea, la víctima y el sujeto activo del sindicado, el elemento subjetivo del por qué él actuó o dejó de actuar de esa manera, si fue por dolo, o fue por imprudencia, o fue preterintencionalidad, el lugar del delito, el tiempo de la comisión de ese delito, circunstancias agravantes o atenuantes que puedan existir, qué grado de ejecución se dio, si fue un delito consumado, si fue tentativa, si fue conspiración y así sucesivamente. Y de igual manera, cuál fue la participación de él en el delito, si fue autor o fue cómplice, y qué daño se produjo. Pues es el centro. Numeral 2, relación clara, precisa y circunstancial del hecho. Aquí usted va a hacerlo de manera analizada, por decir así, esa y resumida, verificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa imputación que usted le hizo allá en la audiencia de primera declaración y por la cual el juez lo ligó a proceso. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el hecho por el cual se le acusa. Es decir, entonces ya llevamos dos numerales: datos del sindicado, la relación clara, precisa y circunstanciada, y el numeral 3 es o consiste en la prueba, los medios de investigación que estoy aportando en ese memorial de acusación, los cuales a mí me dan el sustento legal para poder decir que la persona a la cual ya le imputé la relación clara, precisa y circunstanciada pudo haber cometido el delito en base a la prueba o a los medios de investigación que estoy acompañando en ese memorial de acusación. Es decir, ¿o qué significa? Después de relacionar el hecho o hechos punibles con estos medios de investigación recabados y que se sabe que convencerán al juez para decidir la procedencia y aperturar a juicio el proceso. No solo la acusación. Entonces vean ustedes que no es solo el memorial de acusación que yo voy a presentar. Una acusación, les voy a compartir o que es un memorial o cómo se hace para que ustedes tengan una idea. Y esa acusación va acompañada de toda esa prueba. Yo por lo general acostumbro a poner primero testigos. Si son 8 testigos. Y sobre qué va a ser examinado o sobre qué va a declarar el testigo en el debate, cada uno. Si documentos, si es un proceso grande, puede ser el tipo es grave y hay investigación, puede haber hasta 30 documentos. Y eso usted los va a numerar 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 30, 20, 10, 15, 8, depende del proceso, depende del delito y la investigación que se ha hecho. Eso usted lo va a ir describiendo y que en manera sucinta qué es lo que pretende probar con cada documento. Y como tercero, yo acostumbro poner a los peritos del INASIF, que son los que en su momento van a ratificar los dictámenes que emitieron ese proceso para que lean sus conclusiones en un debate oral y público. Eso sería el numeral 3. Numeral 4, la calificación jurídica
del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Aquí lo que se hace es sacar un extracto de la imputación objetiva del numeral 2, pero ya no citando horarios, sino de manera más resumida, y especificando cuál es la participación de cada uno, si es de autor, si es cómplice, y si hay circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Si es un homicidio, agravantes, pues ahí tenemos las 27, perdón. Agravantes son 27, si no estoy mal, Código Penal, artículo 27. Y las atenuantes, en las cuales se van a describir, no copiadas, sino de manera analizada por usted. Por ejemplo, nocturnidad. Bueno, el sindicado, aprovechando que la víctima vivía en un lugar despoblado, donde no hay energía eléctrica, y que esa noche estaba a oscuras, no había luna, y que es una casa que se encuentra en un lugar solo, donde no hay más vecindario, ese es despoblado o nocturnidad. No como, si usted lo tiene que hacerlo, como adornarlo para que se vea más bonito, siempre sin olvidar el contenido del numeral, de las circunstancias agravantes o atenuantes. Y por último, la indicación del tribunal que va a conocer el juicio o competente para el juicio oral. Entonces, les decía que lo dice, es más, lo dice el último párrafo del artículo, que con la acusación, las actuaciones y medios, dice, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación, las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablamos de un proceso donde el memorial con su prueba puede componerse de unas 60, 75, 40, 50 hojas, 20, 15, 18, no sé, depende, como les digo, la magnitud del delito. Y si hay que darle una copia a cada uno, entonces de eso hay que reproducir 4 o 5 copias, que son las que se presentan al juzgado. De ahí vemos un artículo, o el artículo que sigue, que es el 333, que no está de más también explicar lo que es la acusación alternativa. Miren, la acusación alternativa no es lo mismo, es decir, el tipo penal, la imputación que usted le hizo, la relación clara, precisa del numeral 2, es igual. Lo único que usted le va a agregar es la alternatividad. Por ejemplo, yo en mi memorial de acusación acusé por el delito de asesinato, creo que ya le explicaba, porque hay un agravante que es la recompensa, es decir, el sindicado recibe dinero para ejecutar a la persona, pero puede ser que yo en el debate no pueda probar con mis testigos que la muerte fue por dinero, porque nadie me va a poder a lo mejor demostrar que ese acusado sí recibió dinero para darle muerte a la persona. O va a ser difícil que ellos me puedan testificar que el sujeto o el sindicado recibió dinero para matar. Entonces yo voy a acusar por asesinato 132, Código Penal, y alternativamente por el delito de homicidio. Porque si bien es cierto, no voy a poder probar que el sindicado recibió dinero, pero sí voy a probar que hay una persona que perdió la vida. Hay un cadáver. Por lo tanto, puedo acusar por asesinato y alternativamente por homicidio. Entonces, si no logro una sentencia por asesinato, la puedo lograr por homicidio. Esa es la acusación alternativa.
Les explicaba entonces, no se puede notificar este tipo de audiencia porque ya las personas o los sujetos procesales quedaron notificados en la audiencia de primera declaración, como dice el artículo 82, numeral 6. Llegó el día del desarrollo de la audiencia. Como recuérdense que estoy hablando nada más el procedimiento para presentar el acto conclusivo. La fecha que el juez me dio en la audiencia de primera declaración. Después dice que la discusión de la intermedia es en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. Ya se fueron los 10 días, estamos en el día 12. Y entonces ya se llegó la fecha de discutir ese acto conclusivo, en el cual usted como sujeto procesal ya tiene la copia del memorial de acusación con toda la prueba que se ofreció, documental por supuesto, para que usted haga una buena defensa de su cliente al momento de la audiencia intermedia. Entonces, llegamos al día de la audiencia, ahí está presente el Ministerio Público, está presente el acusado, está presente su defensor, está presente el querellante adhesivo y su abogado asesor, y también puede estar la víctima, es decir, porque si es querellante tiene que estar presente, porque así lo dice el artículo 117, que debe estar presente en todas las audiencias. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no llega? Pues lógicamente no se puede sostener esa petición, ¿verdad? No se puede discutir esa audiencia porque no hay representante del Ministerio Público. Lógicamente eso no va a pasar, porque si no está uno, está otro. Alguien tiene que ir. ¿Y qué pasa si no asiste el abogado defensor? Bueno, a él pues le podemos pedir al juez que le decrete el abandono de la defensa y en un momento determinado poderle pedir que le certifique al colegio de abogados. Ahora, si él justifica su incomparecencia, pues la audiencia se suspende. Y si no asiste el querellante adhesivo, bueno, pues igual, él no se da por abandonado. Tendrá que dar su representante y si no se lleva a cabo la audiencia, pero no hay ninguna consecuencia para la víctima, ni para el querellante. Porque ya el abandono ya fue suprimido, antes estaba regulado en el artículo 119 del procesal penal, este ya fue derogado, por lo tanto no se pide el abandono. ¿Y qué pasa si falta el acusado? Bueno, entonces el acusado, si está con medida sustitutiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir la rebeldía. Porque como él estaba notificado desde la audiencia de primera declaración, cuando iba a ser la audiencia intermedia, y no llegó, y no justificó, entonces se pide la rebeldía. Y al pedir la rebeldía, el juez va a ordenar la aprehensión para sujetarlo a proceso. Y al momento de ser aprehendido, pues comenzamos con la audiencia intermedia. Artículo 79 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el contenido de esta audiencia intermedia de discusión de la acusación? En el artículo 340 ahí nos dice que en esa audiencia se va a discutir sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados esos hechos en el debate. Ese es el punto de la audiencia de etapa intermedia, artículo 340. Dice el artículo, la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. Bueno, ahí está. Se da la audiencia, pues ¿quién interviene primero? Ya están presentes las partes, como lo dije, y qué es lo que se va a discutir en esa audiencia. Son si los hechos planteados son suficientes para que el juez pueda aperturar a juicio, porque considera que dos hechos se van a probar en el debate. Entonces, ¿quién interviene primero? El Ministerio Público, porque es el ente acusador. El Ministerio Público hace su imputación desde la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Por lo general en la práctica se obvia el numeral 1 porque ya de todos es sabido los datos del sindicado. Comenzamos con el numeral 2, la relación clara, precisa, toda la imputación.
Pasamos al numeral 3, describimos de forma sucinta todos los medios de investigación, como dice el numeral 2, la relación, los fundamentos de estudios de la imputación con los medios de investigación que se están incorporando al proceso, y la calificación jurídica del hecho punible y qué tribunal es competente para conocer. Si vemos un proceso penal en San Benito, el tribunal competente para conocer es el mismo tribunal que está ahí en San Benito. Terminada la intervención del Ministerio Público, le toca la palabra al querellante adhesivo. El querellante adhesivo, dentro de sus es, como ya dijimos, 116, adherirse a las pretensiones del Ministerio Público, pero de igual manera el querellante adhesivo tiene su intervención en la cual puede adherirse a la acusación, lo dice el artículo 337, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará, señalará los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección y objetar la acusación. Por lo general esto en la práctica no se da, porque recuérdense que si el querellante coadyuva en la investigación, pues él está informado, y es más, al momento de hacer la acusación, pues él puede verla antes para evitar este contratiempo ya en la audiencia intermedia, porque recuerden que él es parte del proceso, la víctima, quien auxilia o patrocina a la víctima. Por lo tanto, el mismo artículo, ya lo mencioné, pues coadyuva en la investigación, ¿verdad? Entonces, pero si en un momento determinado quisiera objetar esa acusación, lo puede hacer, porque así lo regula el artículo 337. Una vez terminada la intervención del querellante, le corresponde intervenir al defensor, o sea, al abogado defensor del sindicado. Pues aquí el abogado defensor, sí, él tiene que, si vio el expediente, si leyó la acusación, a lo mejor puede atacar, por ejemplo, señalar los vicios formales en que incurre este escrito de acusación, plantear excepciones, que ya las vimos, obstáculos a la persecución penal y civil, por eso era importante que le explicara eso antes, formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. Donde encontramos el fundamento 336 del procesal penal. 337 querellante, 336 el defensor. De ahí ya pasamos a la resolución de la audiencia de apertura a juicio. Lo vemos en el artículo 341. Al finalizar la intervención, dice, de las partes a que se refiere el artículo anterior, es el artículo 340, el juez inmediatamente va a decidir sobre las cuestiones planteadas, sobre la apertura del juicio, o de lo contrario el sobreseimiento o una clausura provisional, dice ahí, ¿verdad? O el archivo. Ahí quedan notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello una misma audiencia citar a las partes. Entonces, en este caso, el juez, una vez llevada a cabo la audiencia, él va a decidir, al analizar los medios de prueba, sobre las cuestiones planteadas, si hubieron excepciones, obstáculos a la persecución penal, y si no, también él va a decidir sobre la apertura a juicio. ¿Qué va a contener el auto que va a emitir el juez? El juez que lo dicta, eso lo encontramos en el 342, son los requisitos que debe llevar ese auto, la fecha en que se dicta, la identificación del proceso, los fundamentos de derecho, fundamentos de hecho, y la designación del
tribunal competente para el juicio. En este caso, de una vez el juez, en esa audiencia intermedia, de una vez dice, da nombre del juez que va a llevar ese juicio. ¿Qué va a discutir el juez? La designación del hecho. ¿Cuál es el hecho por el cual se abrió juicio? Algunos jueces dicen, pues para evitar errores, solo dicen que se abre juicio por el hecho escrito en la acusación. Sencillo, porque eso es lo que se va a discutir en el debate. Las modificaciones con que pudo haber admitido la acusación, esa designación concreta de los hechos por lo que se abre a juicio, y si por ejemplo en un caso, en un proceso penal, se acusa a una persona por homicidio y al mismo tiempo por posesión para el consumo, porque se puede dar, puede ser que el juez considera que el delito de posesión para el consumo no se probó, por lo tanto solo va a aperturar a juicio por homicidio y no por posesión para el consumo. Pero puede ser que si se probó la posesión para el consumo, también puede aperturar a juicio por homicidio y por la posesión para el consumo. Queda a criterio del juez. También las modificaciones que el juez le puede dar en la calificación jurídica. Recuérdense que el proceso penal, la calificación jurídica o quien dicta la última o determina la última calificación jurídica de un delito es el juez que va a condenar. En el proceso pueden darse diferentes calificaciones de delito. Por ejemplo, entre el robo agravado y el hurto agravado a veces hay mucha confusión. Lo vimos con ustedes desde el derecho penal 3, si no estoy mal, la diferencia. Entonces puede ser que por ejemplo, si hablamos de un robo agravado, entonces de un vehículo, digamos, es hurto agravado, pero si nos vamos a los numerales del tipo penal de robo agravado, es robo agravado. Entonces, al final, quien va a resolver si fue robo agravado o hurto agravado, en el caso del vehículo, por ejemplo, que les pongo, pues es el juez que va a condenar. Por lo tanto, puede ser que el MP haya acusado por robo agravado y el juez de instancia, al momento de resolver en la etapa intermedia, diga que es hurto agravado, o viceversa. El MP acusó por hurto agravado y para el juez puede ser robo agravado. Al final, quien va a la calificación jurídica para condenar es el juez del tribunal. Si se decreta acto de apertura a juicio, ahí se va a fijar el día y la hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba para el debate. Este es un tema que corresponde ya al segundo semestre. Es decir, entonces, finalizada la etapa intermedia, el juez, de acuerdo al artículo 343, va a señalar día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba. Eso lo explico, si Dios quiere, el siguiente semestre, porque esa prueba que se va a ofrecer ahí en la audiencia intermedia, en esa audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez, es la que se va a discutir allá en el tribunal. Ahí el juez va, la que él admita o la que él acepte es la que se va a diligenciar en el debate. Puede ser que ahí el juez deseche alguna prueba por abundante, por impertinente o por innecesaria, o puede ser que la admita toda en su contenido. ¿Es apelable el auto de apertura a juicio? Esa es la pregunta. ¿Cabe recurso en contra del auto que resuelve abrir a juicio penal? No. No. No cabe ningún recurso en contra del auto que resuelve abrir a juicio penal. Muchos profesionales en la práctica lo he visto que acostumbran plantear amparo. No sé cuál será el objetivo de ellos, toda vez que no proceden, pero igual se plantea. El cliente paga, usted cobra, hace su memorial, al final se lo van a declarar sin lugar, porque ahí no hay ninguna violación a una garantía
constitucional, excepto que se diera, pues ahí sí. Pero el punto es, no estoy viendo violaciones a garantías constitucionales porque ahí sí procede. Recuérdense que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, es el artículo 8 de la ley de amparo, sino aquí me estoy refiriendo al auto que resuelve abrir a juicio penal, es decir, llevar a una persona a debate. Pero puede ser que dentro de esa audiencia se puede dar una violación a una garantía procesal, por ejemplo, que no ha llegado el sindicado, ¿verdad? Y que se ha llevado a cabo la audiencia, pues eso sí es apelar, es sujeto de amparo, porque ya vimos nosotros allá las garantías procesales, pero eso hoy en día nadie lo va a hacer, porque todos los que están ahí conocen el derecho, ¿verdad? Nos quedamos ahí. La siguiente clase sería el otro auto. Aquí estaríamos ya viendo el auto, la solicitud de apertura a juicio y la formulación de acusación 332 bis. La próxima semana estaríamos viendo la clausura provisional del proceso y así sucesivamente hasta ver los 6 que les mencioné, más otros temas como es la conversión, la inmediación y el archivo. Pero estos 6 temas con el cual inicié hoy, con el primero, son los que me interesa que los veamos, porque esto nos va a servir o nos va a ayudar para poder relacionarlo en el segundo semestre. Pasen un buen día. Seguimos adelante.